Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lecturas de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Hago muchísimas cosas. Entonces, manden un mensajito a mi página y ahí les doy los costos para que puedan agendar su cita. Gracias por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Hay veces que no me da tiempo de subir los horóscopos el domingo y últimamente los he estado subiendo los lunes. Voy a tratar de ya hacerlo los domingos, pero todavía esta semana los voy a subir el lunes. Entonces, para que lo chequen. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero. Y les voy a decir cómo lo van a hacer. Si no tienen la papa, así como yo les digo, no se preocupen, porque hay veces que me dicen, oye, yo no encontré la vela que tú me dijiste, o el color, o la forma, o exactamente lo que tú estás poniendo. Entonces, algo que también es muy importante, cada uno tenemos como esa parte de brujos, de magos, para poder realizar algunos hechizos. Entonces, a lo mejor de repente decimos, híjole, yo no tengo esto, pero yo creo que esto me puede servir también muy bien, o estas semillas las puedo ocupar, o estas de las que yo tengo en mi casa, o este color de vela le puedo dar esa intención, o puedo trabajar con esta energía o con estas hierbas, porque eso también mucho depende de cada uno. Hay que dejarnos guiar también por nuestra intuición. Entonces, aquí vamos a ocupar una papa. Aquí puse dos para que vean que sí es fácil que puedan germinar. No todas las papas germinan, eso es algo importante. Pero algo que vamos a hacer con las papas, si no la tuvieran así, que estuviera germinando, la van a hacer con una papa que esté normal, una papa que la que hayan comprado, pero que no esté en el refrigerador. Que la compren y que la tengan allá a lo mejor en el frutero, que la tengan en otro lado, para que no tenga como esa parte fría, sino que esté más conectada con la energía de la tierra. Y miren, aquí tengo dos que vean cómo están ya germinando. No las he puesto ni en agua ni en nada. Solitas han estado germinando. Entonces, vamos a agarrar una. No importa el color, puede ser roja o puede ser blanca. Y en un plato, ya saben, tiene que ser redondo, que representa un ciclo que nosotros iniciamos. Yo lo escogí verde porque verde representa también el color pues de la tierra, de las flores, del pasto, de todo lo que va germinando. Si ustedes no tienen uno verde, no se preocupen. Pueden ocupar uno blanco, uno café, uno naranja o uno que no tenga ni rayitas, ni que tenga cuadritos, que no tenga letras, que no tenga figuras, que sea liso. Sí es importante que sea un plato que ustedes ocupen para hacer sus rituales para pedir. Eso sí lo podrían ocupar. Nada que esté despostillado y feo, porque aquí queremos algo para que nos llegue el dinero. Y vamos a poner un poco de lentejas. Si no tienen lentejas, pueden poner frijol, arroz. Ahora sí que el grano o la semilla que ustedes tengan. Entonces lo van a poner aquí y van a hacer, lo van a juntar 9 círculos en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que todo lo hago yo viéndolo de frente. Si yo tuviera el reloj frente a mí, aquí serían las 12 y bajaría de esta forma. Entonces ustedes lo tienen que hacer igual. Entonces ya que lo van a hacer así, hacen el circulito y entonces van a trazar y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No importa que se haya extendido un poco, porque al final estamos trazando como si fuera una espiral, aunque no lo hicimos desde aquí, lo estamos haciendo y estamos moviendo la energía de las lentejas. Las lentejas van a representar los proyectos, los clientes, las ventas, todo lo que tiene que ver con dinero y con trabajo. Y después vamos a poner en un papelito que sea liso, no importa el color. A mí me gusta café también porque tiene los colores de la tierra. También podría ser una hojita blanca y que ustedes la dibujen con color café o con algún lugar, un color, perdón, que para ustedes represente la tierra. Y le van a poner 3 veces con color o marcador o plumón que sea de color rojo y el símbolo de la moneda que ustedes ocupen, la cantidad de dinero que ustedes quieren. Si quieren, por ejemplo, $1000, $1,000,000, lo que ustedes quieran, pero 3 veces van a repetir esa cantidad. Y le van a poner su nombre completo aquí arriba. Su nombre completo y luego vienen las 3 cantidades. Y la van a poner así, viendo igual hacia el frente, que la punta quede hacia acá y los 2 piquitos del triángulo hacia acá.
Y la cantidad que ustedes escribieron, si ustedes lo voltean a ver, lo verían de frente. Verían su nombre y luego las cantidades. Y después de esto, van a poner un billete de la denominación que ustedes quieran, pero que esté en circulación. Y lo van a colocar arriba del triángulo. Y después van a colocar la papa, que quedaría en el sentido de la puntita del triángulo. Ya que lo tienen así, o sea, si lo ponemos de esta forma, les quedaría así y yo lo vería así. O sea, el billete tiene que estar extendido y viendo hacia el frente. No lo vayan a poner ahí todo hecho chicharrón ni nada. Extiéndalo para que el dinero también tenga una energía y una vibración diferente. Y luego, en un bowl así de cristal, es importante que sea de cristal y que sea redondo. Siempre es importante trabajar con cosas redondas porque simbolizan los ciclos que nosotros queremos iniciar o en los que estamos, o el ciclo que queremos que sea productivo. Vamos a poner un poco de sal de grano, que representa la tierra también, pero aquí lo vamos a poner para eliminar cualquier tipo de energía negativa que impida que nuestros proyectos sean fértiles. Y lo vamos a colocar tantito del lado derecho. Ya que tengamos esto aquí, vamos a frotar las manos y vamos a pasarlas 9 veces en sentido de las manecillas del reloj. Igual, vamos a visualizar aquí 1, 2, 9. Cada vez que ustedes hagan este círculo, van a visualizar esa tierra, esa energía que es próspera, que es una energía fértil y que se van a dar esos proyectos que ustedes quieren. Aunque ahorita ya no estamos en el mejor momento para la parte de la fertilidad, porque pues ya acabamos de entrar al otoño, no importa. Ustedes piensen que de aquí a fin de año van a tener clientes nuevos, los clientes buenos que tenían en algún momento van a regresar, van a incrementar las ventas, van a incrementar su cuenta, todo lo que tenga que ver con dinero, con proyectos, con éxito. Recuerden algo bien importante, cuando uno pide trabajo hay que pedir un trabajo bien remunerado porque si no va a llegar mucho trabajo y se van a cansar. Si piden abundancia, abundancia es de todo. Puede ser abundancia de problemas, de tristeza. Entonces, abundancia económica, o mejor ocupen la palabra fortuna, dinero, todo lo que ustedes quieran, lo van a pedir aquí. Y la sal también va a representar como esa energía negativa, las envidias, todo lo que a veces nos impide que podamos lograr eso. Entonces, van a meditar sobre esta energía, sobre esta, la papa que ya está fértil, bueno, que está fértil, el billete, las lentejas, el triángulo y toda la energía negativa. Cada vez que ustedes den una vuelta, van a poner las manos aquí en la sal. Otra y otra vez a volver a poner aquí. Recuerden que es magia. Y magia no es, me refiero como que un mago que saque un conejo, sino me refiero que es energía. Y la energía funciona así. No nada más visualizando, sino sintiendo lo que ustedes están haciendo. Recuerden que hay cosas que son muy poderosas, que a lo mejor lo vemos y decimos, ay, es una papa, es un billete, es un cuadrito de papel, es un plato. Pero tiene nuestra energía, tiene la conexión con la tierra, tiene la conexión con los 4 elementos, dependiendo con el elemento que estemos trabajando en algún momento. Entonces, esto es súper, súper poderoso. Háganlo visualizando lo que ustedes desean. Ya que lo hayan visualizado así y que hayan puesto como toda esa energía en esta sal, lo van a dejar durante 3 noches y lo van a poner en la cocina, en donde nadie lo agarre. Lo pueden poner, por ejemplo, arriba del refrigerador, en donde ustedes quieran, junto con la sal que va a ir del lado derecho. Y ya después del tercer día, esta sal, así como está, la van a echar al excusado, se va a diluir, le van a jalar. Esta papa la van a poner en la tierra. Si tienen alguna macetita, algún jardín o algo, pero dentro de su casa. Si no tienen ni maceta, ni jardín, ni nada, entonces la van a dejar sobre las lentejas, pero no en todas. El billete lo van a agarrar, cuando ustedes van a levantar todo, lo van a agarrar, van a levantar la papa y el billete lo van a agarrar con la mano izquierda. Con la derecha damos y con la izquierda recibimos. Entonces lo vamos a poner en esta mano. Vamos a taparlo, vamos a dar gracias por aquello que nosotros pedimos 3 veces, esa cantidad de dinero, como si ya la tuviéramos. Y después vamos a poner este triángulo igual en la mano, lo vamos a tapar, vamos a visualizar lo mismo y vamos a poner un puño de lentejas así. Y vamos a volver a agradecer aquello que nosotros pedimos. Entonces serían 3 por 3, serían 9 veces que lo tengamos así. Ya después esto lo vamos a doblar, no importa que se salgan las lentejas, porque queden poquitas. Y lo vamos a meter en nuestra cartera por otros 3 días. Y ya después de esos 3 días, este billete lo podemos ocupar en algo que sea importante para nosotros. Podemos ir al súper, podemos comprar o ir a comer con alguien,
bueno, con alguien me refiero a lo mejor con tus hijos, o invitar a tus papás, algo que es importante para ti, que digas, ok, yo tengo dinero para poder darme este gusto, para ir al súper y comprar lo que yo quiera, no para pagar deudas, eso es súper importante. Entonces, ocúpenlo para algo que sea importante. Y las otras lentejas las van a poner en agua por 3 días. Después esa agua la van a ocupar para regar, por ejemplo, regar, por ejemplo, pueden regar un jardín, una maceta o algo, o nada más van a meter la mano y la van a salpicar. Y luego esas lentejas, si no tuvieran ustedes algún jardín o alguna maceta o algo, entonces la pueden regresar a la tierra, a lo mejor como en un parque público, para que lleguen a lo mejor los pajaritos y esta energía se regrese a la tierra, y a lo mejor estas lentejas van a germinar en algún momento y van a salir en algún lado. Si ustedes tienen una macetita, pues los pueden dejar en su casa y van a ver que esa energía va a empezar a salir. Entonces, hagan su papa, les va a servir muchísimo y van a ver que la energía empieza a fluir. Si todavía no tienen así la papa germinada, háganla como les digo, con la papa normal y la pueden dejar ahí. Esta papa no la vayan a ocupar para comer. Déjenla ahí, la pueden dejar a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo como ustedes la vean. Cuando sientan a lo mejor que ya se hizo un poco fea, que ya o ni está germinando o se está echando a perder, la van a agarrar y la van a regresar a la tierra. Van a dar gracias, va a servir como composta, pero también van a trabajar la parte de la fertilidad, porque todo eso se va a regresar a la tierra. Y ustedes van a visualizar cómo son fértiles para cada uno de sus proyectos. El mejor día para hacerlo es el domingo, con la energía del sol, porque el sol va a ayudar a que esto pueda darse, ya que pueda germinar esa papa. Y siempre, ya saben, de la luna nueva a la luna llena, que sería el mejor momento. Y cada luna llena, cuenten esa energía 3 días. Si es hoy luna llena, pues hoy, mañana y pasado. No que después no les vaya a funcionar, sí les va a funcionar, pero va a tener una energía como menos fuerte para poder lograr lo que ustedes quieren. Visualicen todo lo que ustedes desean. Son cosas que son muy fáciles y no saben el poder que tienen. Yo les comparto todo lo que yo hago, todo lo que pues a lo mejor a mí me sirve en algún momento, lo quiero compartir con ustedes para que ustedes también se puedan ir de viaje, puedan tener clientes, puedan vender, puedan a lo mejor hacer las cosas que son importantes para ustedes y sobre todo que ya que vamos a terminar el año, pues lo puedan terminar bien y que puedan lograr todas las cosas que ustedes quieran. Nunca es tarde para poder lograr lo que nosotros deseamos. Siempre es buen momento para cambiar de dirección si algo no nos está funcionando bien. Y siempre es buen momento para ser agradecidos y confiar sobre todo en el poder de nosotros mismos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.